Señor amado, gracias te damos por este día más de vida que tú nos das. Queremos pedirte nuevamente que tú puedas hablarnos a nuestros corazones a través de estos libros históricos que estamos estudiando, Señor, aunque de manera panorámica, pero tú nos puedes ayudar luego a comprender mucho mejor cuando estemos estudiando personalmente tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Lección número 13, que tiene que ver con el primer libro de Crónicas. Estamos considerando este primer libro de Crónicas ya en su segunda parte, y esta segunda parte comprende del capítulo 10 hasta el capítulo 29. Dentro de estos capítulos del 10 al 29 vamos a ver la historia de David como rey. Ya comenzando este video tutorial, comenzamos diciendo que dentro de el reinado de David hubo bastantes eventos. Solamente vamos a mencionar algunos eventos dentro del reinado de David. Como primer punto mencionamos que David intentó traer el arca del pacto a Jerusalén. Sin embargo, dice que no pudo, porque cuando estaban trayendo el arca del pacto en una carreta que estaba dirigida por unos bueyes, los bueyes comenzaron a tropezar y había allí un tal Pérez Usa, y Pérez Usa, para evitar que el arca del pacto tocara el suelo o cayera en el suelo, extendió su mano, y cuando tocó el arca del pacto con su mano, dice que Pérez Usa murió, y el temor de Dios cayó sobre el pueblo, y entonces no trajeron el arca del pacto a Jerusalén. Posteriormente ya hubo un segundo intento en el que se logró traer el arca del pacto a Jerusalén, y luego de que el arca del pacto fue traída a Jerusalén, pues en el corazón de David estuvo un lugar donde colocar el arca del pacto, y esto era pues intentar edificar un templo para Dios. Y dice que Dios le dijo que David no iba a edificar templo al Señor porque era un hombre de guerra y había derramado bastante sangre, por lo que le dijo que tu hijo me va a edificar un templo para mí. Otro evento que pasó fue que David había levantado un censo que había sido incitado por Satanás, y David también, uno de sus generales, le dijo que no levantara censo. Sin embargo, prevaleció, dice la palabra de David, e hizo levantar un censo, y luego ya las consecuencias fue que murió 70,000 personas, 70,000 hombres de Israel. Dentro de los últimos días del reinado de David, David fue preparando el camino para el reinado de su hijo Salomón. Y estos preparativos se hizo, por ejemplo, en gran abundancia para la construcción del templo que iba a edificar el rey Salomón como su sucesor, el sucesor de David. Y luego dice que había llamado David a Salomón y le había mandado que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Este encargo de David, de Salomón, de construir el templo está registrado en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, el versículo 11, que dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Dentro del mismo reinado de David también pasaron otros acontecimientos que tienen que ver con la organización, una organización espiritual con la que fue comenzando David en su reinado. Había juntado a los gobernantes, levitas y sacerdotes. Esto pues constituía que los sacerdotes debían enseñar al pueblo la ley del Señor. Los levitas eran aquellas personas que servían en el templo. Sin embargo, en aquel entonces no había templo, todavía había un tabernáculo y estaba el arca del pacto, y esos levitas debían trabajar y servir al Señor en aquel lugar. Y estos gobernantes pues están bastante cercanos a los levitas y los sacerdotes, porque los gobernantes también tenían que conocer la palabra del Señor. Entonces, de esta manera estaba dando una organización espiritual. También David había distribuido a los músicos y los cantores para que se encargaran en la música de los cultos. También hubo una reorganización civil de la nación. Los principales de los hijos de Israel, las cabezas de las 12 tribus de Israel, iban a servir al rey, y cada división de estas cabezas de los principales hijos de Israel, dice que constituían, cada división era de 24,000 personas. Las últimas palabras de David se van registrando y podemos leer textualmente que dice, ¿no? Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios
de Israel nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Y más adelante el rey David finalmente murió. Como resumen podemos decir que hemos visto dentro de esta lección el reinado de David, algunos eventos que hemos mencionado, y dentro de los últimos días del rey David habíamos visto que había preparado en abundancia materiales con las que se iba a construir el futuro templo que estaba a cargo de su hijo Salomón, y le dio el encargo a Salomón para que construyera el templo a Jehová. David no solamente hizo aquellas cosas, sino también hubo una reorganización en el reino de David, una reorganización espiritual primeramente, y luego una reorganización de la nación en Israel. Y finalmente tenemos las últimas palabras de David, palabras que van a glorificar al Señor, y finalmente David murió. ¿Cómo podemos decir en síntesis de esta lección que hemos avanzado? Podemos decir del capítulo 10 hasta el capítulo 29, el versículo 30, que es el último versículo del capítulo 29. Dentro de este primer libro de Crónicas, se trata dentro de esos capítulos la historia del rey David. Señor, gracias te damos por este momento, porque hemos aprendido, hemos repasado, y Señor amado, estamos comprendiendo acerca de cómo tú debes ser el centro de nuestras vidas, el centro de cada reino, Señor, y gobierno, como David, Señor, te tuvo presente en su gobierno. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.